Estimados colegas da lengua española, principalmente deseo agradecer el gentil convite, la gentil invitación de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, eh, lo que mucho me honra, y espero que esta presentación sea de utilidad, una vez que son muy pocas las publicaciones que hablan sobre el bloqueo de las fibras medias de la rama izquierda, o como decimos aquí en Brasil, bloqueo divisional anteromedial. ¿Ok? Bueno, existen innúmeras publicaciones que muestran que la rama izquierda del haz de His, ella se trifurca y no bifurca. Ya desde los trabajos pioneros del japonés Tsunao Tawara a principios del siglo pasado, en la muestra del ventrículo izquierdo abierto en el endocardio, claramente se destacan que tres divisiones del tronco del ramo izquierdo. La división anterosuperior, la división posterior y una división media o septal, que va a la parte media del endocardio de la superficie septal izquierda. Tsunao Tawara fue un grande profesor japonés que aprendió la anatomía con otro grande, el doctor Carl Albert Ludwig Aschoff. Entonces de ahí viene el nombre de Aschoff Tawara para el nódulo AB. Vean ustedes una publicación de un libro clásico, yo diría del más importante o de los más importantes investigadores americanos y de Holanda. Me refiero al profesor Robert Anderson y al profesor Becker, que muestran este dibujo tan claro del tronco de la rama izquierda trifurcándose y mostrando la trifascicularidad tan contestada en la literatura por el enorme peso de esa gran organización argentina que fue el profesor Rosenbaum. Aquí está entonces, este es el pionero de la anatomía de las cardiopatías congénitas y que también estudió la anatomía normal del corazón y muestra claramente que el tronco se divide en tres ramos y no se bifurca. Entonces dice que este Robert Anderson fue el responsable por demostrar la localización invisible del tejido de conducción y clarificar la morfología, principalmente en las cardiopatías congénitas. Entonces esto ya es una fuerza muy importante en el mundo mostrando esta realidad, que infelizmente, por el gran peso de la escuela de Rosenbaum, todavía hoy algunas personas no lo aceptan. Vean ustedes aquí que claramente el tronco de la rama izquierda se trifurca en tres ramos. La división anterosuperior, que se distribuye en la base del músculo papilar anterolateral del ventrículo izquierdo. La división posterior-inferior, que se distribuye en la base del músculo papilar posterior-inferior de la válvula mitral. Y la división septal, claramente aquí vista en la pieza anatómica, claramente las tres divisiones, como un verdadero abanico difícil de diferenciar. ¿Ok? Ese es uno de los problemas. Y aquí una pieza anatómica humana de un corazón
mostrando el endocardio de la superficie septal del ventrículo izquierdo, con el tronco de la rama izquierda dividiéndose en sus tres ramas. En este caso, la división media es ramo del tronco, directamente sale del tronco, pero puede salir de la división posterior-inferior o anterior-superior o de ambas. Y ahí se forma un verdadero sincicio imposible de diferenciar. Ese es el tipo 1 que le llamamos nosotros, ya vamos a ver por qué. Aquí un estudio anatómico abajo del profesor Almeida. Almeida es un gran anatomista que vive aquí en Brasil, muy respetado, mostrándonos aquí claramente el aspecto sincicial del sistema giziano intraventricular izquierdo, y aquí el dibujo clásico de Taguara que ya habíamos mostrado. Vean ustedes el tronco de la rama izquierda, la división anterosuperior que va al músculo anterolateroposteromedial, posteroinferior y la región septal. Vean ustedes que esto es un verdadero sincicio indistinguible. Aquí nuevamente visualizado ya en un trabajo de Uley a los mediados del siglo pasado, en donde él muestra claramente que hay tres divisiones en la rama izquierda. Aquí un poco en aumento para mostrar esto. Ya se publicó en el 59, en 1959. Y vean qué cosa curiosa. Esto es del clásico libro de Rosenbaum, el libro que fue, digamos así, que es un divisor de aguas en los bloqueos divisionales izquierdos. Es un libro que nos da orgullo a todos los argentinos. Ahora vean ustedes, este es el ramo izquierdo, y Rosenbaum decía que esta es la división anterosuperior que va al músculo papilar y esta es la división posterior-inferior. No obstante, yo pienso que en esa realmente la división posterior-inferior da este ramo, a mi ver, que creo que es el ramo medio, diferentemente de la interpretación que el gran Rosenbaum daba. Y aquí otra también del mismo libro. Vean aquí el tronco de la rama izquierda dando las divisiones anterosuperior al músculo anterolateral o posteromedial de la rama izquierda, y aquí el left posterofascicle que va a la base del músculo papilar posteromedial. Y aquí claramente existe una división media. ¿Ok? Esto ya lo mostraba hace un tiempo, en el 72, de Molin y Culbertus, que fueron los primeros que estudiaron una serie más grande. Pero aquí hay un descubrimiento extraordinario de un gran cardiólogo holandés, el doctor Dick Darwin, de Ámsterdam. Él hizo lo siguiente: estudió 8 corazones de gente joven que había muerto de un accidente de tránsito, de moto, etc. Él extrajo el corazón de ese óbito, lo puso en un preparado de Landerhof y además puso en el endocardio, abrió el corazón ventricular izquierdo y colocó sensores de recepción de estímulo, más de 700 electrodos en todo el endocardio ventricular. Y ahí él estimuló el haz de His y observó en todos los casos que había 3 puntos de activación inicial, siendo que este es el primero de todos, en la región medio septal izquierda. Este es la región superior y posterior inferior. De manera que esta publicación, que ocurrió en 1970 en el Circulation, fue realmente un divisor de aguas y echa por tierra cualquier hipótesis de bifascularidad de la rama izquierda. Y una cosa que yo no entendía cuando estudiaba el profesor Tranchesi en su libro, él decía el primer vector, el vector septal, que ha quedado con el nombre de
vector de Peñalosa y Tranchesi, un peruano y él que trabajaron juntos en México. Yo decía, pero ¿cómo? Si son dos ramos que van a los músculos papilares, ¿por qué la primera porción del corazón en activarse es el septo medio? No tiene lógica. Entonces, claramente existe este vector septal. Y vean ustedes qué cosa curiosa. La trifascicularidad del ramo izquierdo genera tres potenciales de acción, siendo que el potencial de acción de la rama media es de mayor amplitud, indicando mayor velocidad de conducción y la duración un poco más corta. Por eso la activación septal se procesa 5 milisegundos antes que la activación anterior superior y posterior inferior. Vean ustedes, la duración claramente están ahí los potenciales de acción de los tres. Y este es un trabajo clásico, anatómico, en 20 corazones que hicieron Culbertus y de Molin y observaron que la rama izquierda se trifurca en la gran mayoría de los casos. ¿Okay? Vean aquí lo que llamamos tipo 5, en donde el ramo izquierdo prácticamente es una red, un abanico que no da para diferenciar los tres ramos, porque se abre en abanico o en leque, como decimos aquí, mostrando una rama extremadamente difícil de separar una rama de la otra. Y aquí una vista lateral, abriendo el ventrículo desde el endocardio, muestra el ramo izquierdo se trifurcando, siendo que la rama medio septal se dirige a la punta del corazón y a la parte media del septo izquierdo. Esa genera el primer vector de Tranchesi y Peñalosa, o Peñalosa y Tranchesi. Y aquí claramente podemos distinguir 5 variedades anatómicas. Esta es la más común de todas, la tipo 1, donde el ramo izquierdo, la división media, se origina del fascículo posterior inferior, de la división posterior inferior. En este caso, mucho más rara, el ramo de la división anterior superior. Aquí de la posterior inferior, perdón, me equivoqué, esta es de la posterior inferior y esta de la propio tronco, salen los tres independientes. Y aquí la rama media es producto de ambas ramas, anterior y posterior. Y aquí un verdadero sincicio en donde no se puede diferenciar las tres divisiones. Una cosa fundamental es ustedes saber que la única rama que está irrigada exclusivamente por ramos de la descendente anterior es la rama medio septal, en el 100% de las instancias. Ya la left anterior descending artery irriga en el 40% left anterior fascicle, en el 10% left posterior fascicle y la left septal fascicle en el 100%. Y vean ustedes una correlación electrovectocardiográfica. En el bloqueo del ramo izquierdo, tronco del ramo izquierdo, tenemos este aspecto que se observa mucho mejor en el plano horizontal. Reparen que el bucle se dirige para atrás y a la izquierda y hay un atraso medio final con las lágrimas más juntas y la repolarización dirigida para adelante. Entonces aquí está el típico bloqueo del ramo izquierdo. Ahora las divisiones de la rama izquierda, anterior superior y posterior inferior, se hacen sentir apenas en el plano, o no apenas, pero predominantemente en el plano frontal. Vean ustedes, left anterior fascicular block, la rotación antihoraria, la porción inicial dirigida para abajo y a derecha, y la gran mayoría está en el cuadrante superior izquierdo. Ya en el left posterior fascicular block, muy raro, isolado, las porciones iniciales se dirigen para arriba y a la izquierda y después todo se va a la derecha con un gran desvío a la derecha
en ausencia de sobrecarga derecha o hábito longilíneo asténico. Y vean aquí el left septal fascicular block, en nuestro caso, no se manifiesta en el plano frontal. Lo hace en el plano horizontal, donde se disloca para frente, para adelante y a la izquierda, diferente de la sobrecarga derecha, que va para adelante y a derecha, sino adelante y a la izquierda. Y vean ustedes un gran dislocamiento anterior del bucle, con rotación habitualmente, que puede ser horaria o antihoraria, depende si está solo o asociado. Y reparen que hay una pequeña Q inicial embrionaria característico de este tipo de bloqueo. Hubo tanta confusión en la literatura que yo contabilicé 17 nombres para el left septal fascicular block. Hay varios autores que estudiaron esto, pero esos son todos los nombres. Vamos a olvidarlos y vamos al número 1, que es el que todo el mundo actualmente acepta, que es left septal fascicular block. Ahora, ¿cuáles son las causas de este bloqueo? A pesar de todo, nosotros tenemos ya digamos, una estadística bastante considerable, y diferentemente de lo que se pensaba inicialmente, que la gran causa era la enfermedad de Chagas, nosotros pensamos que la principal causa es la obstrucción crítica de la descendente anterior proximal al primer ramo perforante. Nosotros lo hemos descrito a eso asociado al síndrome de Wellens, que también es la misma cosa, obstrucción crítica de la descendente anterior. Y también lo hemos notado, primero los autores japoneses, en la cardiomiopatía hipertrófica de cualquier forma, hemos notado esto, pero nosotros fuimos los primeros en detectar esto después de la inyección de alcohol absoluto en la primera septal para tratamiento de la cardiomiopatía hipertrófica severa. Entonces uno inyecta en la primera septal alcohol y produce un microinfarto para aliviar la contracción sistólica que deja angustiada la vía de salida del ventrículo izquierdo. También se ha visto en la disección de aorta, lo hemos descrito nosotros, en la diabetes, en disfunción del músculo papilar, y nosotros describimos en un síndrome mitocondrial raro, Kearns-Sayre síndrome, en donde el paciente tenía una enfermedad progresiva oculocardíaca que afectaba los ojos y el sistema de conducción intraventricular, y lo conseguimos registrar en forma secuencial la progresión de esta enfermedad rara. ¿Cuáles son las principales características electrocardiográficas de estos pacientes? La característica es que si está aislado, no hay prolongamiento en la duración del QRS. Él prolonga si se asocia a bloqueo de ramo derecho. Lo más importante es el dislocamiento anterior y a la izquierda de las fuerzas electromotrices en el plano horizontal, aumentando brutalmente la R de B2 con un increscendo en el voltaje de B1 a B2 y después decreciendo para B5 y B6. Y otra característica que puede ocurrir frecuentemente es la ausencia de onda Q en las izquierdas, en lateral izquierdo, o sea, de 1 a BL, B5, B6. Eso es muy interesante porque cuando se asocia al left anterofascicular block, o sea, bloqueo divisional anterosuperior izquierdo, desaparece la pequeña Q de D1 o de ABL, principalmente de ABL. Pero lo más importante, y esto quiero recalcar, es que cuando vino Rosenbaum a muchos años en Brasil, le dijo al profesor Moffa, un grande vectocardiografista ya retirado,
Le dijo así: Pablo, yo voy a creer en tu left septal cuando tú me demuestres la intermitencia del fenómeno. Y ahí nosotros publicamos N casos de left septal fascicular block intermitente, mostrando o cumpliendo con ese requisito que exigía el gran Rosenbaum. Ahora, el gran problema es que hay numerosas causas que dislocan las fuerzas para adelante en el plano horizontal. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un paciente normal que tenga gran rotación del corazón en el eje longitudinal y eso puede resultar en una zona de transición dislocada a la derecha y un aumento de la R en B1 y B2. Entonces, muchas veces uno piensa que es una variante normal apenas que la zona de transición está dislocada a la derecha. Así ocurre también en ciertos casos en el corazón de atleta, así como en la mala posición de los electrodos precordiales. Y también lo que antiguamente se llamaba infarto dorsal, que sabemos que no existe. Hoy, fuerzas anteriores prominentes se observan en el infarto lateral. La pared dorsal, como dice el gran Bayes, no existe. Después también se puede ver R prominentes en la sobrecarga del ventrículo izquierdo diastólicas, en donde aumenta la R en B1, B2. Y también, lógicamente, en la sobrecarga del ventrículo derecho, en la cardiomiopatía hipertrófica, en la dolencia de Duchenne. Aquí lo ha demostrado la doctora Tobías en la endomiocardiofibriosis, en la dextroposición del corazón y en nuestro caso. Entonces ahí que está el problema. Gran dificultad de diagnóstico. Veamos algunos ejemplos. Este es un caso extremadamente curioso de left septal fascicular block intermitente en un hombre de 72 años que fue admitido en la emergencia con un dolor típico precordial que alivió, ¿no es cierto?, con nitroglicerina. La angiografía, inmediatamente veíamos que sobre esto sugería lesión de tronco crítica, pero también veíamos un extremo desvío a la izquierda del left anterofascicular block con S3 mayor que S2, pero vemos esto es característico del left main, o sea, ST segment elevation en AVR, en AVR, porque el vector de lesión apunta al hombro derecho. Pero aquí, ¿qué está aconteciendo? Hay una R de amplitud enorme, en B2 crece, sugiriendo que no será un infarto lateral, no, esto es un left anterofascicular block. Se indicó cirugía de revascularización y así se realizó. Y esto fue luego a post, después de la cirugía. Vean ustedes que eliminó la R prominente y se eliminó también el left anterofascicular block. Vean ustedes qué interesante, en pocos días, en 3 días, desaparece el left anterofascicular block en el plano frontal y desaparece la R prominente en el plano horizontal. ¿Ok? Apenas con la revascularización. Y vean aquí otro caso impresionante, un extremo debido a la izquierda, left anterofascicular block, y aquí un left anterofascicular block. Este es un bifascicular block. Entonces, esta es la historia clínica del paciente que ya la conté, vamos a salir. Vean ustedes aquí, cuando este electro muestra que ABR tiene una supradesnivel e infradesnivelamiento en todas las precordiales, indicando lesión de tronco, parece la injuria apuntando para ABR y huyendo para atrás también, dando infradesnivelamiento de B2, del ST de B2 a B6, típico de lesión de tronco o muy proximal
left anterior descending artery. Vean ustedes aquí, tiene sobrecarga auricular izquierda, anterior forza muy importante con una onda Q embrionaria, que es característico, y este paciente tiene también la ABR supradesnivelamiento, indicando probable lesión de tronco con infra en todas las precordiales y también infra en la pared inferior. La lesión mostraba angiografía, una lesión muy proximal antes de la división en la DA y descendente anterior. Este es un paciente que publicamos con Uchida. El paciente hizo un test ergométrico, no decía nada prácticamente el test, y empieza el ejercicio y hay lo siguiente: hay un extremo desvío a la izquierda y hay fuerzas anteriores prominentes, hay un bloqueo de left anterior fascicular block y left septal fascicular block. Y en la recuperación queda las fuerzas anteriores prominentes, pero no existe más, está fibrilado el paciente también y ha desaparecido el extremo desvío a la izquierda, ¿okay? En la recuperación. Y finalmente, este es un caso precioso de una persona de edad que tenía una cardiomiopatía hipertrófica severa, obstructiva, con disnea de reposo, estaba en grupo funcional 4, y claramente una sobrecarga de las cámaras izquierdas importantísima, con padrón sistólico, strain pattern, y el paciente estaba en reposo en disnea. Entonces la solución era o una miectomía para aliviar esto o inyección de alcohol absoluto en la primera perforante septal a través de un estudio percutáneo. Le preguntamos al paciente y él prefirió esto. Entonces le inyectamos alcohol absoluto a ese paciente en la primera perforante. Y vean lo que aconteció. Inmediatamente durante la inyección, hubo un extremo desvío del eje a la izquierda y fuerzas anteriores prominentes con bloqueo del ramo derecho. Entonces el paciente tiene bloqueo divisional antero superior izquierdo, bloqueo divisional antero medial y un poco de bloqueo del ramo derecho, dando un trifascicular todavía no descrito en la literatura. Vean ustedes claramente, el paciente tiene el vector de lesión apunta para BR en menos 150 grados y por eso da ST segment elevation aquí. Y huye de D2 y por eso está infra el ST aquí. Y aquí el bloqueo de ramo derecho con el bloqueo divisional anteromedial. Muchísimas gracias por su atención.